El análisis del ciclo de vida es una metodología que evalúa los impactos medioambientales atribuibles a un producto o un servicio durante todas las etapas de su vida. Se trata de una herramienta muy utilizada y que se desarrolló en los años 60. El análisis del ciclo de vida sirve de base para el ecodiseño, el ecoetiquetado y las declaraciones ambientales del producto. Se fundamenta en un marco normativo con normas internacionales de aplicación como la ISO 14040 y otras que comentaremos en este programa, en el que también conoceremos qué aporta este análisis desde el punto de vista de la gestión ambiental y cuáles son sus principales etapas. Para ello ya nos acompañan José Luis Fuentes, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y la profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Cristina González. El programa de hoy trata sobre el análisis del ciclo de vida. Análisis del ciclo de vida desde el punto de vista de la gestión ambiental. A ver, José Luis, ¿qué es el análisis del ciclo de vida? Consiste en una recopilación de todas las entradas que tenemos del producto, desde su adquisición, su fabricación, su comercialización, su distribución y su deposición final desde el punto de vista medioambiental, para ver los impactos que tiene sobre el medio ambiente. Pero esto no es un tema nuevo, ¿no? No, no es un tema nuevo, es un tema que ya, digamos, no como tal, pero surge con primeros informes en el año 63, con informes sobre contaminantes químicos, después informes o trabajos realizados sobre envases, y posteriormente va evolucionando en diferentes ámbitos hasta que en el año 1997 se lanza la primera norma, que es la norma ISO 14040 sobre análisis de ciclo de vida. La norma ISO 14040, ¿la última vigente cuál es? ¿La última edición? Las últimas ediciones, toda la familia de normas de las ISO 14040, 14020, son del año 2006. En la 1440, que es la evolución de esta norma sobre análisis de ciclo de vida, se detallan la estructura general, los principios y los requisitos que tiene que cumplir un estudio de un análisis de ciclo de vida, y en la 1444 ya se habla sobre los componentes o los aspectos que tiene que tener cada una de las fases, sobre los requisitos que tiene que tener cada una de las fases. Bien. Pero bueno, antes de empezar en detalle a hablar de lo que es el ciclo de vida, ¿me puedes decir qué aporta el ciclo de vida? El ciclo de vida, pues realmente nos aporta o nos ayuda a mejorar el desempeño ambiental de los productos durante las diferentes etapas de su ciclo de vida. Nos aporta información a los decisores de las industrias, de la fabricación de productos, tanto desde el punto de vista de la administración como desde el punto de vista de las empresas. También nos permite seleccionar indicadores para medir el desempeño ambiental de los productos, y también incluso nos puede permitir diferenciación de los productos vía marketing, es decir, lo que hablamos de un etiquetado ecológico. ¿Y qué etapas hay en el ciclo de vida? Se distinguen 4 fases. En primer lugar, como todas las normas de calidad y de medio ambiente y de normalización que tenemos de los diferentes ámbitos de la industria y de los servicios, pues tenemos una definición del objetivo y del alcance, de lo que queremos hacer realmente. Después tenemos una fase de análisis del inventario ambiental, después una fase de evaluación de ese inventario ambiental y después una fase de interpretación que nos conlleva a una serie de conclusiones sobre nuestro producto. ¿Nos explicas un poco cada una de estas fases? Sí. He hablado, o ya he citado 2 veces, sobre el análisis de ciclo de vida de nuestro producto, pero también puede ser de nuestro servicio. El análisis de ciclo de vida no solo se centra en productos, que quizás es lo más habitual o lo que a primera vista siempre se nos ocurre a pensar de productos, pero también se puede hacer un análisis de ciclo de vida de un determinado servicio. Y además podrá ser a cualquier producto y cualquier servicio. Exactamente. ¿No? Muy bien. Digamos, aunque en aspectos o ciertos servicios no sean habituales, lo podríamos hacer. Entre las fases, la primera de ellas es determinar el objetivo y el alcance. Entonces tenemos que ver qué queremos hacer, para qué queremos hacer ese análisis de ciclo de vida, cuál es el objeto final o la población final, es decir, lo que hablamos de las personas interesadas, los sujetos interesados, o que en el ámbito de dirección y gestión de proyectos hablamos de los stakeholders. Por ejemplo, es decir, tenemos que determinar si es mejor, desde el punto de vista medioambiental, si es mejor un envase de vidrio reutilizable o bien un envase de plástico reciclable.
O, por ejemplo, pues tenemos que ver cuál es el impacto ambiental durante las diferentes etapas de su ciclo de vida de un producto, por ejemplo, una plancha del pelo, una lavadora, para, tener las debilidades y fortalezas de ese producto, determinarlas y poder posteriormente, por ejemplo, solicitar una ecoetiqueta como diferenciación de marketing de cara a nuestros consumidores. En esa primera etapa dejaremos claro ese alcance, todo ese objeto, y pasaremos después a hacer un inventario del ciclo de vida. Es decir, recopilar todos los datos que durante el ciclo de vida, es decir, adquisición de las materias primas, fabricación, distribución y comercialización y deposición final o recogida final de esos envases o de esos residuos que genera nuestro producto o nuestro servicio, pues cómo afectan al medio ambiente. Para ello, pues tenemos que determinar qué metodologías vamos a utilizar para determinar esos datos y cómo vamos o de dónde vamos a sacar esos datos y cómo vamos a procesarlos. Esa sería la segunda fase. Quizás es la más compleja, porque en muchas ocasiones no tenemos datos ambientales sobre un determinado proceso, sobre un determinado producto o sobre una determinada parte de una fabricación de un producto. Entonces, es quizás la fase más compleja. También nos permite que esa fase nos demos cuenta de que nos faltan datos ambientales o que nos faltan determinados aspectos o que tenemos que modificar ciertos hipótesis iniciales sobre el objetivo del alcance. Pues todo este proceso de análisis de ciclo de vida es, tener un feedback que nos permite volver sobre el principio para ajustar los diferentes aspectos o los diferentes objetivos que nos habíamos marcado inicialmente. Una vez tenemos ese análisis de ese inventario de ciclo de vida, pasamos a hacer esa evaluación. Es decir, vamos a evaluar la importancia que tienen esos impactos ambientales. Es un poco el mismo proceso que seguíamos con evaluación de impacto ambiental cuando hemos hablado en otras ocasiones, en el que primero hacíamos la identificación y después, con una serie de metodologías, pues evaluábamos cuál era el nivel de impacto. Pues en este caso lo mismo, pero principalmente para productos y para algunos servicios, o para los servicios. En este caso, pues evaluamos el nivel de impacto que tiene ese determinado producto o ese producto en sus diferentes etapas de ciclo de vida. Y finalmente la última etapa es, pues interpretar ese análisis de ciclo de vida. Es decir, intentar hacer una lectura de esos datos, tanto del inventario ambiental como de esa evaluación del inventario ambiental, hacer una lectura comprensible, completa, coherente y, llevar unas consecuencias o determinar unas consecuencias sobre ese análisis de ciclo de vida. Entiendo entonces que la fase de interpretación afecta a cada una de las fases anteriores. Sí, es el resumen final, es decir, con todos los datos que hemos obtenido, que hemos generado, determinar el impacto ambiental de todo el proceso. Y, obviamente, como es un proceso de mejora continua, en el cual hay una serie de revisiones críticas, intentar proponer puntos de mejora para mejorar el proceso. Después ya podríamos ver si derivamos en un etiquetado ecológico o derivamos en modificaciones de nuestro sistema de gestión medioambiental de la empresa, nuestra norma ISO 14000, si la tenemos implementada en nuestro proceso productivo. Eso es interesante. Cuando hablamos de gestión ambiental, hablamos de la certificación del sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001, que vemos que las normas que hemos comentado antes están relacionadas con esta. Vemos cómo en una empresa que tenga implantado un sistema de gestión ambiental sí que repercute lo que estamos hablando ahora, el análisis del ciclo de vida, ¿no? Sí, porque nosotros vamos a determinar el impacto ambiental o las características ambientales que tiene nuestro proceso productivo, no el producto en sí desde que se diseña o desde que se empiezan a extraerse las materias primas necesarias para ese producto hasta que nosotros lo retiramos del mercado. Entonces, cualquier aspecto que afecte a nuestro sistema productivo o nuestro sistema de distribución o nuestro sistema de gestión de compras o de adquisición de las materias primas, pues va a implicar mejoras en nuestro sistema productivo desde el punto de vista ambiental, es decir, una modificación o una posible mejora de nuestro sistema de gestión medioambiental ISO 14001. Muy bien. Además, como este
Este sistema de gestión está basado, igual que la ISO los sistemas de gestión de calidad basados en la ISO 9001, en el ciclo de Deming, en el ciclo de mejora continua. Entiendo que todas las mejoras llevadas a cabo en el ciclo de vida repercuten en la mejora del sistema de gestión ambiental, ¿no? Correcto, exactamente. Podemos mejorar nuestro sistema productivo como consecuencia de esta análisis. Mejoraríamos el desempeño ambiental de nuestro sistema productivo. Muy bien. Bueno, pues seguimos con las etapas. Rematamos las etapas. Sí, bueno, con las etapas sí que es verdad que esa interpretación conllevaría lo que hemos hablado, un proceso de mejora continua y a una serie de informes y de procedimientos, digamos, para que ese proceso, digamos, tenga un feedback real en el sistema productivo. Muy bien. Entonces ya tenemos lo que es un análisis del ciclo de vida, ya tenemos esas etapas y sabemos además que hay unas normas que enmarcan el análisis del ciclo de vida. Y ahora, ¿cómo se lleva a cabo realmente un ciclo de vida? Quizás es la fase más compleja, como hemos dicho, porque debemos disponer de una serie de mediciones, una serie de datos o una serie de bases de datos que nos permita llegar a caracterizar desde el punto de vista medioambiental los diferentes productos. Existen diferentes técnicas y yo creo que en este punto no me atrevería a decir que son excluyentes entre sí, sino que se complementan o que a lo mejor en un análisis de ciclo de vida pues de alguna manera se utilizan más o menos todas o más o menos alguna de ellas. ¿Vale? Entonces, la primera de ellas podemos hablar de la matriz MET, la matriz materiales, energía y emisiones tóxicas. Esas son las iniciales MET, ¿no? MET, sí, exactamente. Que son materiales, energía y emisiones tóxicas. Muy bien. Después también tenemos los ecoindicadores. También existen herramientas informáticas que obviamente van ligados a bases de datos de ecoindicadores, en el cual pues podemos utilizar unos valores de impacto ambiental de referencia. Muy bien, entonces ahora vamos a ir viendo cada una de estas herramientas. Sí, vamos a comentar brevemente pues algunas de sus características. Por ejemplo, en primer lugar, la matriz MET. Materiales, energía, emisiones tóxicas. Pues es un método cualitativo o semicuantitativo en el cual determinamos a lo largo de todo el proceso, es decir, desde la obtención y consumo de materiales, de la producción en la fábrica, de la distribución, del uso, utilización y la eliminación final, determinamos qué materiales vamos a necesitar, qué energía vamos a necesitar y cuáles son nuestras emisiones tóxicas en los diferentes medios. En el medio, en contaminaciones atmosféricas, en vertidos, en residuos, en contaminación de suelos. Entonces, desde ese punto de vista tiene un carácter cualitativo, aunque también trabajamos con datos de energía consumida, datos de energía consumida, kilos o toneladas de N o X producción, X materia prima, o X toneladas, o X metros cuadrados, X metros cúbicos de X producto. Entonces, es un método, digamos, hablarlo de alguna manera, hablamos semi-cuantitativo. Uh-huh. Después hablaríamos de los ecoindicadores. Que los ecoindicadores pues, son números que nos representan el impacto ambiental total de un producto o de un servicio. Y su interpretación es simple. Cuanto mayor es el indicador, mayor es el impacto asociado. El problema es que existen bases de datos construidos principalmente a partir de proyectos de investigación. Esos proyectos de investigación se desarrollan en diferentes países, con lo cual pues ya empezamos con un poco esas hipótesis iniciales. Suponer que un proyecto de investigación realizado en Suiza para Europa no puede servir para Estados Unidos o puede servir para España. Eso quizás es el primer sesgo que podríamos tener con esos ecoindicadores. Hay que tener en cuenta que los ecoindicadores desarrollados por diferentes proyectos de diferentes empresas o instituciones no son comparables entre sí. Entonces tenemos que intentar utilizar para evaluar el impacto ambiental de un producto el mismo método, las mismas procedencias de esos ecoindicadores. ¿Y en España tenemos ecoindicadores? Como tal, no. Utilizamos los desarrollados con otros países. En otros países o en algunos casos ha colaborado pues algún instituto, alguna asociación, alguna empresa ha colaborado en el desarrollo de estas bases de datos. Ejemplos, pues por ejemplo, el ecoindicador 95, que fue desarrollado por diversas asociaciones, institutos de investigación y empresas, como Preconsultants, Philips Consumer Electronics, Netcar, y en este caso se consideran 10 categorías de impacto. Efecto invernadero,
capa de ozono, acidificación, eutrofización, metales pesados, sustancias cancerígenas, polución, pesticidas, recursos energéticos y residuos sólidos. Una pregunta, ¿esto estará asociado también a todo el tema del efecto invernadero? Sí, correcto. Tenemos pues ese ecoindicador referido al efecto invernadero, a la capa de ozono, donde tenemos diferentes ítems que nos permiten ver la evolución de ese deterioro de la capa de ozono en función del producto que estamos o del producto que fabricamos. Nos permite medir ese efecto sobre en este caso, sobre esa parte de la atmósfera. Y además, como España está unida al protocolo de Kioto, donde también vienen la política energética en la que se ha comprometido España, supongo que también estará asociado al interés de las empresas en cumplir con esos requisitos. Sí, cada vez el interés de las empresas es mayor desde el punto de vista medioambiental, con lo cual, cuando queremos analizar un proyecto, hablamos de evaluación de impacto ambiental. Cuando hablamos planes y programas, hablamos de evaluación de ambiental estratégica. Cuando hablamos de empresas, hablamos de sistemas de gestión medioambiental o calidad, digamos, desde el punto de vista del medio ambiente, pues la ISO 14001. Y cuando hablamos de productos, pues tenemos que hablar de como punto de partida ese análisis de ciclo de vida, ver el impacto ambiental de nuestro producto a lo largo desde que se diseña hasta que se elimina. Entonces las empresas están muy interesadas, que las que verdaderamente quieren potenciar el efecto medioambiental o preservar el medio ambiente en la medida de lo posible, pues están interesados en esta diferenciación a través de esta herramienta. Además serán puntos positivos a la hora de pedir subvenciones estatales o europeas, entiendo. Más que punto positivo desde el punto de vista de subvenciones, yo lo considero que es desde el punto de vista, digamos, una mejora continua en la política empresarial y también desde el punto de vista marketing. Sí. Puede desembocar este análisis de ciclo de vida en un etiquetado ambiental. Uh-huh. Y si yo soy un usuario que está preocupado por el medio ambiente, pues preferiré comprar una lavadora con una etiqueta medioambiental, un etiquetado ecológico que se basa en un análisis de ciclo de vida, que una que no la tiene. Claro. Digamos, igualdad de condiciones técnicas o, uh-huh, igualdad o similitud de precio. Depende ya un poco del baremo de cada consumidor. Muy bien. Por citar algunas bases de ecoindicadores, pues el ecoindicador 99, que es una evolución del 95, el CML 1992, el CML2 Baseline 2000. Es decir, existen muchos ecoindicadores, pero digamos hay que digamos partir del sesgo de que tenemos que trabajar digamos siempre con el misma base de referencia para poder comparar un producto, digamos, con a través de los ecoindicadores, porque no están, digamos, categorizados o no tienen las mismas categorías o no se han desarrollado con las mismas hipótesis de partida. Y después de las herramientas informáticas, pues... la herramienta informática era otra de las herramientas para realizar llevar a cabo, un análisis de ciclo de vida. Análisis. Sí, porque realmente... estamos a nadie se le ocurre hacer un proyecto o un análisis de algo sin una herramienta informática. Entonces, se han desarrollado software para esto. O sea, que al principio teníamos para situarnos, estamos con la matriz MET como primera herramienta que hemos propuesto. La segunda son los ecoindicadores y ahora empezamos la tercera, que son las herramientas informáticas. Uh-huh. Las herramientas informáticas realmente es un software que se apoya en una base de indicadores ambientales, una base de impactos ambientales, por hablar de alguna manera. Entonces, pues existen muchísimas herramientas. Yo voy a citar quizás la primera, que es el Gavi, que es uno de los primeros programas que se desarrollaron en la década de los 70. Y el otro programa que también me parece más adecuado, digamos, citarlo, es el Sigma Pro, porque aquí a nivel español se utiliza muchísimo para desarrollar análisis de ciclo de vida. Entonces estos programas, pues estos softwares se basan en una serie de bases de datos de inventarios ambientales, como puede ser EcoInvent, IDEMAT, Data Archive. Entonces todos estos datos, pues lo que nos recogen son procesos unitarios con una serie de impactos ambientales.
Entonces, a partir de ahí, si mi producto, según el proceso de fabricación o de obtención de materias primas o de distribución, es lo que vamos añadiendo los diferentes impactos que nos van generando para al final tener una clasificación, una valoración o ver en qué fases de nuestro desarrollo de producto o de nuestro ciclo de vida de producto pues se genera más impacto ambiental. Como hemos dicho antes, con el objetivo de mejorar el producto desde el punto de vista medioambiental. ¿Y estos programas informáticos son gratuitos? Como todos tienen una versión demo, unas versiones gratuitas, y algunos sí que son gratuitos completamente, pero los otros tienen una versión demo y tienen una licencia, que tampoco son programas excesivamente costosos, ¿no? Porque realmente lo que potencian o lo que sería más caro es esa base de datos o la actualización de esa base de datos o poder, digamos, de alguna manera disponer de más bases de datos para poder mejorar ese análisis. Porque aquí sí que podemos, si tenemos una base de datos más completa, no es como los ecoindicadores que tenemos que utilizar la misma fuente, aquí sí que podemos utilizar varias fuentes o combinar varias fuentes. Claro. Bueno, entonces yo creo que ya para ir terminando el programa, vamos a hacer un resumen del tema tratado, de la importancia que tiene el análisis del ciclo de vida para las empresas, tanto de productos como de servicios, y su relación con la ISO 14001, relacionada con los sistemas de gestión ambiental y los requisitos que necesitamos para implantarlo. A mí uno de los temas que me ha gustado mucho comentar es la matriz MET, porque la matriz MET gráficamente se puede observar la influencia de los aspectos tanto del uso de la energía como los materiales como las emisiones tóxicas. El uso de la energía, que yo creo que también esto llegará un momento que se pueda asociar directamente con la ISO 50001. La ISO 50001 relacionada con el sistema de gestión energética. Porque en esa norma no solo hay que, ya integrable con la ISO 14001 y con la ISO 9001, basada también en el ciclo de mejora de Deming, basada en el PCDA, también tiene un punto de la norma en el que se hace referencia al consumo energético. Si asociamos la parte ambiental y la parte energética, creo que podemos llegar a una optimización y a una mejora. ¿Tú qué opinas? Sí, desde este punto de vista, con esta herramienta o con esta metodología vamos a mejorar desde el punto de vista ambiental. Vamos a determinar qué materias primas son necesarias y qué energía vamos a consumir en nuestro proceso, en las diferentes fases de nuestro proceso. Si nos centramos solo en la parte de ciclo de vida de producción en la industria, pues vamos a determinar qué materias primas o productos semielaborados gestionamos, qué residuos vamos a producir, pero también vamos a ver qué consumo energético vamos a tener y nos va a permitir gestionar la energía, al menos de nuestro centro de trabajo. Entonces, implantar la norma ISO 50001 o simplemente buscar la optimización del consumo energético, que como bien hemos visto en algunas charlas o en algunos trabajos de otros compañeros, de un sistema productivo el consumo de energía puede ser 1/3 del coste de producción. Entonces es importante pues tenerlo en cuenta y utilizar esta herramienta cualitativa como es la matriz MET para poder mejorar el proceso. Claro, además hemos visto que las normas, la primera norma se publicó en 1997, la que está vigente ahora, la 14.040, es de diciembre de 2006 y la norma 14.001, la última, es de septiembre de 2015, con lo cual vamos viendo que aunque tengamos como referencia estas normas, vamos viendo que a medida que se van publicando nuevas versiones, sí que van integrando esta forma de trabajar. Lo que sí tienen en común todas es el sistema de mejora continua. Todos tienen la mejora continua, optimización de recursos y evidentemente la siguiente versión de la 50001 también contemplará este análisis del ciclo de vida desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de la mejora energética y la disminución y reducción del consumo de energía. Sí, poco a poco, pues las normas, aunque no son de obligado cumplimiento, son voluntarias, pero van incorporando las mejoras que se producen en el desarrollo del tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, por venir a la UNED, por estar una vez más con nosotros y espero que vengas en breve. Muchas gracias, Cristina, por vuestra invitación.